Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Voy a continuar hablando con el tema de quién tú dependes. Hablamos anteriormente en la parte 1 de quién tú dependes, y ahora vamos a estar dándole continuidad a este mismo tema con la parte 2. Este tema de quién tú dependes, aleluya, es por causa de que muchas personas dependen en su vida de muchas cosas. Hay personas que dependen de lo material. Hay otros que dependen de su esposa, esposo o hijo, etc. Otros quizás dependen del gobierno. Otros dependen de un médico. Otros dependen de una medicina. Otros dependen de otras cosas. Aleluya. Pero hay otros que han aprendido a depender totalmente de Dios. Cuando una persona depende de Dios, se mueve bajo su voluntad. Todo lo que hace, lo hace bajo la guianza del Espíritu Santo. En cualquier situación que usted pueda atravesar, debe de saber que si usted depende totalmente de Dios, Dios sabe lo que hace en su vida. Depender de Dios no es fácil, como muchas personas han creído. Muchas veces puede ser doloroso, pues Dios necesita que desechemos nuestra autosuficiencia, nuestra sabiduría, nuestros métodos humanos, amén, la religiosidad, entre otras cosas. En Juan 15:5, donde leímos la introducción de la palabra, donde comenzamos, Jesús le dice a los discípulos o a las personas que estaban con él ahí en ese momento: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque, escuche esto, porque separado de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Nada podemos hacer separado de Dios. Por eso es que hay que entender que nosotros necesitamos y dependemos totalmente de Dios. Amén. Y esta lectura se compara a la vid con Cristo y a nosotros, su pueblo, con los pámpanos. Somos llamados, cada uno de nosotros, a una absoluta dependencia. A una absoluta dependencia totalmente de Dios. Así como las ramas dependen para su subsistencia de los alimentos que la vid le suministra, así debemos nosotros depender totalmente de Dios. Las ramas de la vid dependen de los alimentos que la vid le suministra. O sea, en otras palabras, todos nosotros debemos de depender así mismo de Dios. Aleluya. Pero hay un problema, amados hermanos, en muchos cristianos, y es que quieren depender de sí mismos o de su fuerza. Tenemos que saber que nosotros dependemos totalmente de Dios y no de nuestra fuerza. Dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 9, en el punto B, dice: nadie será fuerte por su propia fuerza. Toda batalla que gana con la ayuda de Dios, las grandes victorias que tuvieron muchos hombres de Dios en la Biblia, fue producto de que ellos aprendieron a depender de Dios.
Fue producto de que ellos, aleluya, aprendieron a confiar plenamente en Dios. Se dieron cuenta que su dependencia venía de lo alto. Como nosotros como cristianos tenemos que analizar y entender que no podemos hacer nada separado de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 127:1. Dice la Biblia que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que entender que por Dios, que si Jehová no está en el asunto, vamos a fracasar. Amén. O sea, querer lograrlo todo por nuestro propio esfuerzo. ¿Tú sabes a lo que equivale? Equivale a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Por eso es el fracaso de mucha gente. ¿Por qué? Porque dependieron de ellos y no en Dios. Cuando tú y yo dependemos de Dios, hasta para ir a un lugar le pedimos permiso, porque entendemos que nosotros no nos gobernamos, sino que quien gobierna nuestra vida es Dios. El hombre propone, pero quien dispone es Dios. La Biblia dice, Proverbios capítulo 16, versículo 9, según la Biblia Nueva Versión Internacional, dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Usted y yo fuimos diseñados, escuche esto, para depender de Dios. Usted y yo fuimos diseñados para depender de Dios. Amén. Y el mayor gozo de nuestro Dios es que aprendamos a depender de Él. Lo voy a repetir nuevamente. El mayor gozo del Señor es que nosotros aprendamos a depender de Él. Ahora bien, para aprender a depender de Dios, tenemos que saber qué es un dependiente. Aleluya. Para usted poder saber esto, para poder aprender a depender de Dios, necesitamos saber qué es un dependiente. Por ejemplo, de un dependiente, vamos a poner nuestros hijos. Mientras están pequeños, dependen de nosotros. Usan la ropa que podamos comprarle, comen de lo que podamos comprarle, viven donde nosotros viven. Amén. Ellos, es decir, dependen de nuestra capacidad económica para tener una vida en abundancia o en escasez. Dependen de nosotros. Amén. Y un ejemplo bíblico de dependencia, según la Biblia, para no mencionar quizás tanto que hay en la Biblia, fue un hombre llamado Esdras, que quizás no muy conocido por muchos de nosotros porque casi no se menciona mucho o quizás no se predica mucho. Dice la Biblia que en el año 538 antes de Cristo, el rey Ciro dio la orden que los judíos que se encontraban en Babilonia podían volver a su tierra. Y dice la Biblia que Esdras era uno de esos grupos que comandaba, amén, y que había venido para restaurar el templo y comenzar nuevamente la adoración a Jehová. Según la Biblia dice que el rey le entrega a Esdras todos los utensilios de oro que este hombre, wow, mi alma te bendice Dios. Dice la Biblia que el rey le había entregado todos los utensilios de oro que este hombre llamado, Nabucodonosor había llevado, y la ofrenda de oro y plata que el rey daba para el Señor. Es decir, era un tesoro muy grande el que tenía que llevar a Jerusalén. Esdras tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. Este viaje, según la Biblia, era sumamente peligroso. Habían bandas armadas de delincuentes, asaltantes, que eran un verdadero peligro y problema para esta gente que iban a realizar esto. Amén. Y no solamente para lo material, sino también para las personas que lo acompañaban. Ellos estaban cargados de oro y de plata. Pero a pesar de esos peligros, me gusta algo en lo que estaba leyendo, era que Esdras tomó una decisión de dependencia totalmente a su Dios. Usted se preguntará, ¿y por qué Esdras no pidió ayuda al rey? Que seguramente le podía ayudar.
Y le puedo decir esto, por ejemplo, que según estaba estudiando, número uno, era porque Edra no pidió ayuda porque dependía totalmente de Dios. Número dos, porque le dio vergüenza, escuche esto, hacer quedar mal a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en Esdras capítulo 8, versículo 22, dice la Biblia, que él dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa, aleluya, y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo lo que le buscan, mas su poder y su furor contra todo lo que le abandona. Te tienes que levantar a creerle a Dios, te tienes que levantar a confiar en Dios, te tienes que levantar a aprender, gloria a Dios, que Dios te dará la victoria en medio de la batalla. Tienes que aprender y entender que la victoria no viene por causa tuya, la victoria viene por causa de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y yo sé que hay gente que me van a escuchar o me están escuchando que Dios le está hablando en esta hora. Porque el Señor te está diciendo, aprende a depender de mí, aprende a confiar en mí. Aleluya. Elías era un hombre que aprendió a depender de Dios. Estando en el arroyo de Querí, la Biblia dice que se secó el arroyo. Pero Elías entendía que Dios iba a buscar la manera para sustentarlo. Y si te das cuenta, lo que utilizó Dios fue las cosas más tremendas que usted pueda ver a una viuda, a una mujer que mejor había que darle. Pero cuando Dios quiere hacer algo, utiliza lo que tú menos esperas. Aleluya, para que tú entiendas que si depende de Él, Él será tu sustento, Él será tu ayuda, Él será tu refugio, Él será tu fortaleza, Él será tu pronto auxilio en la tribulación. Aleluya, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha estado contigo tu hermano, el evangelista Jonathan García, de la República Dominicana. Vuelvo y te repito, aprende a depender de Dios. ¿De quién tú dependes? ¿Depende de los brujos? ¿Depende de la lotería? ¿Depende del dinero o depende de Dios? ¿De quién tú dependes? Si depende de estas cosas materiales, vas a fracasar. Pero si depende de Dios, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo. Bendiciones.